Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica, la palabra de Dios en todo el año. Estamos en Números capítulo 13 y Números capítulo 12 y también en Lucas 7. Así que vamos ahí, Nueva Biblia de las Américas, número 12. Espero ahí que se animen todos a continuar, a perseverar en la palabra del Señor. Así que, bueno, número 12. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la tierra, sobre la superficie de la tierra. Y el Señor de repente le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda, y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente, y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está media consumida. Y Moisés clamó al Señor y dijo, oh Dios, sánala, ahora te ruego. Pero el Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días, y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días, y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo salió de Haserot y acampó en el desierto de Parán. Números capítulo 13. Entonces el Señor habló a Moisés, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los israelitas, y estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoni. De la tribu de Sacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de los hijos de José. Y de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Navi, hijo de Bapsi. De la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Allí así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Cuando Moisés lo reconoció, perdón, Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, suban allá, al Negev, y después suban a la región montañosa. Vean cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si fértil o estéril. ¿Hay allí árboles o no? Procuren obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras.
Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, en Lebo Hamat, y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Ahimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento, con un solo racimo de uvas, y lo llevaban en un palo entre 2 hombres con algunas de las granadas y de los higos. A aquel lugar se le llamó Valle de Escol, por razón del racimo que los israelitas cortaron allí. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días, y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades, y se les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra, y le contaron a Moisés y le dijeron: Fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra de Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Bien, dejamos hasta acá lo que es Números y vamos a pasar a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Bien, dice así: Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: El centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo, porque ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía: Les ruego que ni aun, les digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos:
¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Cuando los mensajeros se fueron, Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno más que un profeta. Este es de aquel de quien está escrito: mira, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron. ¿Por qué ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio? Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Bien, lo dejamos hasta acá. Números capítulo 12 y 13. Ahí vemos cómo se cuestiona la autoridad de Moisés de parte de Miriam, de Aarón, sus propios hermanos, y Dios lo confirma. Dios confirma: este es mi siervo, con él hablaré cara a cara. Y se considera también que toda oposición a Moisés es también una oposición contra Dios. Ahora, lo que vemos en Lucas 7 es Jesús plenamente, completamente confirmando su autoridad. Él sana, él resucita a otra persona, él tiene la autoridad para perdonar pecados, manifiesta completa autoridad delante de los hombres. Ahora, al ver esto, las personas podrían eh, responder con fe o con incredulidad. Habían dos opciones. Por ejemplo, en Números,
Lo que se ve es acá cuando envían a estos espías a ver la tierra prometida, ellos vuelven, algunos, salvo dos, pero vuelven con falta de confianza, con incredulidad. Ellos les falta fe al explorar la tierra prometida, a excepción de lo que se va a ver después de Josué y Caleb. En Lucas 7 se ve este extranjero que es el centurión. No era un israelita, no era un hebreo, no judío, sino que era un centurión romano que manifiesta una fe tremenda, tremenda, y que Jesús la reconoce. Entonces el llamado es a ese. Al ver la autoridad de Jesús, nosotros responder con fe ante Él. Entonces, eh, cuando Moisés ve ahora el castigo que cae sobre Miriam, Moisés también intercede por ella. Se ve esa compasión, se ve esa misericordia de parte de ella, así como también se ve la justicia de Dios que también tiene que ser aplicada. Pero Jesús cuando está ahí, Él obra directamente, Él con misericordia, con compasión con los demás. Él acepta a esta mujer pecadora que le ofrece esto en adoración y incluso la perdona, reconoce no solamente su fe, sino que también su arrepentimiento, su condición de pecadora, y le dice: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, hay mucho acá que reflexionar, podemos ir conectando los textos, más que nada eso. Recordemos que si queremos interpretar el texto, tenemos que buscar más, pasar más tiempo con el texto y ver ahí qué es lo que el Señor nos está diciendo. Esto es solamente una pequeña conexión. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por lo que eres y lo que haces, y también lo que puedes hacer en nuestra vida, Señor. Fortalece nuestra fe. Ayuda, Señor, nuestra incredulidad. Guíanos, Señor, para andar en camino de completa rectitud, de fe, de confianza en ti, Señor. Ayúdanos a hacer el bien también con esa confianza, sabiendo que tenemos el poder de tu Santo Espíritu para hacerlo y ser también transformados por ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Chao, chao.